Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy el Super Ru y hoy vamos a estudiar el día 20 de julio. Vamos a estudiar el capítulo 40, 41 y 42. Vamos a ver la confianza en Dios, pocas palabras. Y vamos a ver el siervo de Dios, Cristo. No, profecías mesiánicas, en pocas palabras. Y comentarios del Espíritu de Profecía, tenemos algunas. Sinceramente no las he leído, así que aquí las vamos a leer. Lo que pasa es que con cada libro del año bíblico, parece mentira, yo no he seguido una misma rutina. Entonces con cada libro, casi con cada libro, he cambiado de método para estudiar. Entonces no me decido aún qué método, pero creo que cada libro se adapta a un método diferente. Yo creo que lo más duro hasta ahorita fue el Pentateuco, fue duro. La porción más dura de la Biblia fue el Pentateuco, fue muy pesado. De ahí el libro más difícil ha sido Cantares, por lo que me tocó prácticamente traducir, literalmente traducir de pasaje por pasaje. Pero Isaías, no sé, lo tomé de otra manera, entonces me olvido siempre de los citos del Espíritu de Profecía, pero bueno, no importa, no pasa nada, no es ningún pecado. Bueno, vamos al estudio del capítulo 40, ¿no? Y bueno, una vez más, sin antes agradecer a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas, de todo corazón, muchas gracias por permitirme seguir haciendo este proyecto. Siempre les agradeceré porque ustedes son los verdaderos autores, son los que permiten que esto siga. Y si algún momento hay más proyectos de parte mía, será gracias a ustedes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración por el estudio de hoy y vamos a empezar rápido el estudio, ¿no? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más, sé tú el maestro instructor, mi Dios, de este día, mi Dios, y de este año bíblico. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí, mi Dios. Y de igual manera, permítenos llegar hasta el final. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, empieza el capítulo 40 así. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Y bueno, verán, el libro de Isaías, estaba viendo que está dividido en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 35 es prácticamente reproches al pueblo de Israel. Prácticamente se centra en eso. Y vimos mensajes fuertes, ¿no? También. Del capítulo 36 al 39, pues bueno, nos habla de la invasión de Asiria y un poco de historia prácticamente. Y del versículo 40 al 66 vamos a tener lo que son profecías mesiánicas y de la liberación del pueblo de Dios. Obviamente con sus paralelismos con el tiempo del fin, la segunda venida, el milenio, etcétera, 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 ¿no? Más o menos es de esto de lo que se trata, en lo que está dividido Isaías, ¿no? Repito, del 1 al 35, reproches, del 36 al 39, invasión, historia, del 40 al 66, liberación y profecías mesiánicas, ¿no? Y bueno, empieza así, consuelen a mi pueblo, dice Dios, ¿no? Entonces miren, aquí ya se pone algo bonito, ya no se habla de castigos y toda la cuestión, sino mejor de un consuelo para el pueblo de Dios, ¿no? Consuelo. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle que ha sido pagada su culpa, pues de manos de Dios recibió doble castigo por su pecado. En otras palabras, Jerusalén, Jerusalén ha sido perdonada, ¿no? Qué bonito, qué mensaje tan lindo de consolación, ¿no? Y bueno, aquí en los siguientes versículos tenemos un pasaje bíblico muy conocido que comienza así: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Obviamente una referencia a Juan el Bautista, aplicándolo a nosotros ahora, ¿cómo lo tomamos? Verán, lo podemos tomar de la siguiente manera. Voz que clama en el desierto, en los lugares solitarios. Voz que clama de las personas que viven en el campo. Preparad el camino. Prepararán el camino para la venida de Jehová. Para preparar el camino a la venida de Jehová se necesita un pueblo que esté sin pecado. Y eso solamente lo pueden hacer personas que estén sin pecado, ¿no? Enderezad la calzada en la soledad de nuestro Dios, ¿no? Enderecen el camino, enderecen las doctrinas, los principios, bla, 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 etcétera, 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 ¿no? Que eso es lo que yo al menos trato de hacer, espero estar haciéndolo bien, ¿no? Entonces, miren, la preparación, aquí nos está hablando de la preparación para la segunda venida de Cristo, más específicamente. Estos pasajes son muy, muy para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Cómo los aplicamos en nuestro diario vivir? Pues bueno, es cosa de cada cual al fin y al cabo, ¿no? Pero arreglemos nuestras vidas para poder arreglar las vidas de otros, ¿no? Así de simple.
Todo será corregido y arreglado, ¿no? Preparación para recibir a un rey, es prácticamente lo que nos describe el versículo 4. Todo tiene que arreglarse, ¿no? Verán, si profundizamos en esto, hoy en la actualidad se está preparando un pueblo para la venida de Cristo. Verán, una cosa es llenar una iglesia, eso es una cosa. Una cosa es bautizar a 3,000 personas, pero preparar un pueblo para la venida de Cristo se necesita una preparación física, mental y espiritual. ¿Se está haciendo ese tipo de preparación en el pueblo de Dios? ¿O solamente se está bañando gente? Porque muchos piensan que llevar a las personas a los pies de Cristo es que escuchen un sermón, se emocionen, se metan en una tina y salgan y ya, estamos llevando a la iglesia al cielo. Eso no tiene sentido. O sea, la preparación es mucho más que eso, mis queridos hermanos. Hay que preparar a las personas en la reforma pro salud, en la doctrina. ¿Qué doctrina es la que se predica? O sea, no todo es el bautismo. O sea, hay que hacer un trabajo enorme, ¿no? Se manifestará la gloria de Dios y todo el mundo la verá, ¿no? Y la gloria de Dios, el mensaje de la justificación por la fe, la perfección del carácter, es lo que algún día se va a manifestar en el mundo. Y la gente va a ver personas que han vencido el pecado mediante la ayuda de Cristo Jesús. La gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que debemos de demostrar a un mundo caído, ¿no? La voz gritará, todo mortal es como hierba y su gloria como una flor, ¿no? Bueno, hablando de la vanidad del hombre. Se secan cuando Dios sopla en ellas, ¿no? Pero, bueno, el soplido de Dios es representado prácticamente a veces como el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos puede dar vida o nos puede marchitar, depende de cuánto nos resistamos, ¿no? Bueno, eso queda ahí como anécdota, ¿no? Ellas se marchitarán, pero la palabra de Dios jamás, ¿no? Y bueno, se acabarán los hombres, se acabará todo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, ¿no? Y eso es todo. ¿Qué más tenemos? Súbete en lo alto, Sión, y da esta buena noticia, dice Dios, que viene con mucho poder, trayendo recompensa, ¿no? Es el anuncio que debe de hacer el pueblo de Sión. La iglesia viene trayendo perdón, gloria, salvación, sanidad, etcétera, 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 vida eterna, bueno, en fin, todo. Como un buen pastor apacentará a su pueblo, ¿no? Como el Salmo 23 creo que es muy claro en ese sentido, ¿no? Eso, mis queridos hermanos, son las buenas nuevas que tenemos que dar. En el Nuevo Testamento hemos de ampliar más estos mensajes, ¿no? Pero es lo que nosotros tenemos que informar, no solamente llevar a la gente a la iglesia que cumplan una agenda, de una mal llamada agenda cristiana. Eso no es el todo del cristianismo, es preparar a las personas para el cielo, darles la clave para vencer el pecado, ¿no? Bueno, ¿quién creó todas estas cosas en su perfección? Fue Dios. ¿Quién pondrá criterios? ¿Quién puede darle consejo a Dios? ¿O quién es más sabio que Dios? Nadie, ¿no? ¿Quién le enseñó a él todo? Nadie. Las naciones de este mundo son para él como una gota de agua. Bueno, aquí nos amplifica el poder de Dios, ¿no? Que nosotros ante él no somos nadie, ante su sabiduría. Ni todo el Líbano y todos los animales, o sea, ni todos los árboles del Líbano ni todos los animales de este mundo son adecuados para un sacrificio digno a Dios. O sea, Dios, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, no hay manera, ¿no?, de poder agradecer a Dios todo lo que hace por nosotros, ¿no? Todas las naciones son nada ante Él, ¿no? ¿Cómo se puede comparar a Dios? El fundidor y el joyero hacen una imagen, ¿no? Pero no se acercan a la imagen de Dios, ¿no? Y miren, aquí decía el comentario bíblico adventista algo muy interesante. Cuando el ser humano coge y hace una imagen, ¿no? Digamos que yo cojo y no tengo por aquí nada que se parezca a una imagen. No, pero vamos a coger este esfero, ¿no? Digamos que yo hice este esfero, ¿no? Y yo adoro este esfero. Lo adoro al esfero. Le pongo una vela y toda la cuestión, ¿no?
Ya, esto es lo que hace el hombre, ¿no? Coge una imagen y la adora. Ahora, esto que yo hago yo es como si Dios cogiera y nos adorara a nosotros. Es lo mismo. Yo que creé esto, adoro a esto. Eso es tonto. No hay otra palabra para decirlo, hermanos, disculpe. Eso es tonto. Es como si los padres tuvieran que obedecer a los hijos. Es como si los... y tantas maneras, tantos ejemplos que se pueden poner, ¿no? Pero sí me entienden lo que les trato de decir, ¿no? Es como si yo le sirviera a mi perro. Le diera de comer mi comida y yo me comiera la comida de él. O sea, hay rangos, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Entonces el ser humano al adorar algo que él hizo es tonto. O sea, no hay otra palabra mejor para definir eso. No tiene sentido. Eso no. O sea, no, no sé en qué cabeza puede entrar una idea tan absurda, tan estúpida. Discúlpeme, pero es que es tan estúpido hacer algo así. Y la palabra de Dios es bien clara en eso, ¿no? Pero sigamos. ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces, eso hacen, ¿no? Es como si Dios nos adorara a nosotros, prácticamente. El pobre hace una escultura de madera, ¿no? A ver. Ya, bueno, los ricos una de hierro, de oro, los pobres una de madera, ¿no? Pero miren, o sea, aquí incluso en el versículo 21 hace una pregunta. Ustedes no saben quién creó el mundo, no saben quién hizo todas las cosas, prácticamente lo que trata de decir Dios, ¿no? Él está por encima de la esfera terrestre, o sea, miren, Él escapa de nuestra dimensión, podríamos decirlo así, ¿ya? Él escapa de nuestra dimensión. Yo creo que es la mejor palabra para afirmar esto, ¿no? Desde ahí dice, parecemos langostas, otras versiones dicen hormigas, ¿no? Extendió el cielo como una carpa. Bueno, aquí nos expresa su poder, ¿no? Y reduce a nada a los poderosos. Igual a los jueces o a los gobernantes de esta tierra, ¿no? El poder de Dios describiéndonos una vez más, ¿no? Sopla en ellos y como si nunca hubiera existido. O sea, los desaparece simplemente a los poderosos de esta tierra. ¿Con qué me pueden comparar? Dice Dios. Yo les digo con qué. Con nada. Miren, aún hoy en la actualidad, la ciencia, los hombres más inteligentes de este pequeño mundo, no pueden, escúchenme bien, no pueden entender muchas cosas que suceden dentro de nuestro planeta, ni siquiera, ya, olvidémonos del planeta, el planeta es muy grande, ni siquiera entienden hasta el día de hoy el cuerpo humano. Las mentes más brillantes del mundo, no solamente de esta generación, sino de generaciones, no tienen una idea exacta de cómo funciona el ser humano. Ahora, si nosotros mismos no nos entendemos, hay otra mejor manera de decirlo, si nosotros mismos no nos entendemos, ¿qué vamos a entender a Dios? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Es como si ustedes no llegan a entender o sea, la suma y la resta, ¿no? ¿Qué van a entender ustedes la multiplicación y la división? ¿O qué van ustedes a entender problemas matemáticos más complejos que yo ni siquiera conozco, ¿no? O sea, si no entienden lo básico, ¿qué van a entender el resto? O sea, no tiene sentido, ¿no? No hay sentido, ¿no? ¿Cómo podemos comparar o con qué le podemos comparar a Dios? Con nada, porque ni nosotros nos entendemos, peor a Dios, ¿no? Miren al cielo y pregúntense en quién creó los astros, ¿no? El mismo que llama a las estrellas por su nombre. Y vean que estrellas hay miles de millones de millones de millones de millones de millones, ¿no? Y él le puso nombre a cada uno, increíble. Tal es su grandeza y poder. Porque piensas que Dios no se preocupa por ti, Israel, ¿no? Bueno, nos describe el poder y la grandeza de Dios. No entendemos, vuelvo y repito, ni siquiera nosotros, ni siquiera por ahí una estrella, un cometa que por ahí cruza, quién sabe cada cuántos años, no sé, por nuestro sistema solar, no lo entendemos. Vamos a entender al que creó todas esas cosas. Locura, ¿no? Y Israel, ¿por qué piensas que Dios no se preocupa por ti? No, Dios no se cansa, ¿no?
Dios no se cansa, no desfallece, aunque las cosas son para nosotros inmensas y todo es una cosa increíble, ¿no? Dios no se cansa, ¿no? Y a todos nos tiene en mente, es prácticamente lo que nos trata de decir el versículo 28, ¿no? Y bueno, y no hay quien entienda su saber. Da fuerza al débil y al cansado. Hasta los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y no se cansarán, ¿no? Bueno, una clara y perfecta descripción del poder de Dios a comparación o en contraste de los ídolos que creamos nosotros, los hombres. Y digo creamos porque aunque yo no tengo tal vez acá atrás una estatua de la Virgen María o no sé de quién, en mi vida tengo un montón de ídolos, ¿no? Ustedes pueden reflexionar en los suyos también. Seguimos en el capítulo 41, dice, a ver, no me quedé. Islas, guarden silencio ante mí, ¿no? Naciones, renueven sus fuerzas, reúnanse para el juicio, ¿no? Y bueno, el comentario bíblico adventista dice que esto posiblemente es una referencia al Armagedón. Y bueno, vuelvo y repito, ya hemos de llegar a Apocalipsis, ya estamos un poquito más de medio año del año bíblico, así que no falta mucho. Pero bueno, y bueno, sigamos donde me quede. Dice, ¿quién le ha hecho venir desde el oriente? Aquel que siempre sale victorioso con su espada y arco, los vence y esparce. Bueno, aquí obviamente es una referencia a Cristo, pero también aquí se está hablando de Ciro y más adelante se vuelve a citar a este hombre, ¿no? O sea, literalmente Ciro, simbólicamente Jesucristo. Vamos a tomar esta profecía así ya, para que no nos hagamos bolas, para que no nos quedemos confundidos, mejor dicho. Con paso firme los persigue, ¿no? ¿Quién hace todo esto? Una pregunta. Yo, el Señor, el primero y el último, ¿no? Las islas tiemblan. Se ayudan unos a otras las naciones, ¿no? Para tratar de detener a Dios, o en este caso a Ciro, ¿no? Entre ellos se animan y fortalecen, buscan auxilio en los dioses. Israel, eres mi siervo, yo te escogí, te elegí de lo último a ti. Bueno, y nos hace una introducción. A ver, nos pone este contraste, el Dios Todopoderoso, o Ciro, ¿no? Que al mundo entero aterroriza. Y en esta ilustración de este superhéroe heroico y poderoso y más fuerte que Superman, ¿no? Introduce al pueblo de Israel. Israel, yo a ti te escogí, ¿no? El privilegio, ¿no? De ser llamados, de ser los escogidos de este gran Dios todopoderoso. Es lo que nos describe aquí, ¿no? Ya. Yo estoy contigo. Miren, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Ahí está. Tenemos al mega super Dios todopoderoso, ¿no? Sigamos. Todos tus enemigos serán derrotados. Yo, Jehová, te tomo de la mano y te digo, no temas, yo te ayudaré, ¿no? La ilustración de un padre cogiendo a su hijo pequeño de la mano. No temas, gusano de Jacob, yo te ayudaré, ¿no? La insignificancia del pueblo de Dios y nosotros también, como iglesia espiritual, o como Israel espiritual, mejor dicho. Te convierto en un nuevo rastrillo de 2 dientes para que demuelas los cerros y montañas. O sea, aquí prácticamente nos dice que nos va a dar un doble poder, ¿no? Para poder hacer cosas increíbles. Y esto me recuerda mucho a las palabras de Jesús. Si tuvieran fe como una montaña, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a esas montañas, muévanse, ¿no? Y bueno, es la misma idea prácticamente. Al viento las levantarás, dispersarán y tú alegrarás a Dios y estará orgulloso de ti haciendo la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando invadieron, cuando tomaron la tierra de Canaán, ¿no? Que ellos tenían que erradicar esas naciones paganas, ¿no? Pero no lo hicieron y bueno, esa es otra historia que ya conocemos, ¿no? Los pobres buscan agua por sed, pero yo, Jehová, no los abandonaré, ¿no? Bueno, el Dios que siempre se preocupa por los pobres, una vez más, nos escribe aquí en la Biblia. Daré agua en lugares desiertos, plantaré en el desierto,
para que todos vean mi poder. Iba a hacer grandes maravillas y lo hizo, ¿no? Lo hizo, y eso lo podemos, por ejemplo, ver en el Éxodo, ¿no? Los 40 años que sustentó. ¿Saben lo que es sustentar aproximadamente 1 millón de personas por 40 años en un desierto? Donde no hay agua y no hay nada que comer. Solamente un Dios todopoderoso puede llegar a hacer algo así. Y bueno, cambiamos de segmento. Dice, presenten sus argumentos. Hablen en su defensa, ¿no? Cuéntenos qué está por venir. Digan lo que va a pasar en el futuro para ver si ustedes son Dios. Esto es un reto que hace Dios a las naciones prácticamente, ¿no? Ustedes no son nada y es una locura seguirles, ¿no? El único que podemos seguir de verdad es a quién. A Dios. Es el único que tiene poder, es el único que puede hacer las cosas, es el único que puede ver el futuro, el único que nos puede sustentar. Seguir al hombre es locura, es un ciego siguiendo a otros ciegos, ¿no? Del norte se levanta uno, del oriente viene a aplastar a los poderosos como barro, ¿no? ¿Quién lo anunció desde el principio? ¿Quién lo hizo? Yo fui el primero que dio la buena acción, ¿no? Dios, el Dios que ve el futuro. Aquí nos ilustra esto, el Dios que ve el futuro, ¿no? Y miren, yo cuando, una de las cuestiones que a mí me hizo interesar mucho en la profecía, yo cuando las estudié, y yo entré, primero empecé con Daniel, ¿no? Y yo me quedé loco, ¿no? Cuando entré a Daniel. Y yo solamente me quedé pensando un instante y dije, ¿cómo es posible, ¿no? Si en este caso, ¿no? Un caso hipotético de 100.000, si Daniel escribió todo esto, un simple hombre, ¿cómo es posible que un hombre pueda saber lo que iba a pasar dentro de 2000 años? Pues yo me quedé volado, ¿no? Entonces yo dije, realmente hay un Dios que sabe el futuro, ¿no? Y me alegré porque al final de la historia hay un buen fin, ¿no? Entonces es más o menos lo que aquí nos trata de dar la idea que nos da estos versículos bíblicos, ¿no? Miro entre ellos quien aconseje, y no hay ni uno, pues ellos no valen nada y sus ídolos igual, ¿no? Entonces, la sabiduría humana, basura desechada para Dios, eso es lo que es nada más, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 42 para terminar este segmento ya. Y después pasar a los escritos del espíritu de profecía y empiezan así. Mi siervo, mi escogido, el preferido de mi corazón. Sobre él puse mi espíritu y traeré juicio a las naciones. Bueno, aquí obviamente estos pasajes bíblicos no se pueden referir a nadie más ni a nadie menos que a Cristo, a Jesús, ¿no? No alzará su voz ni gritará en las plazas. No terminará de romper la caña, ni apoyará, ni apagará, la mecha que apenas arde. O sea, Jesús iba a venir a hacer un trabajo de restauración, no de destrucción. No terminará de... Perdón, se leí. No se rendirá hasta que haya establecido juicio y justicia, ¿no? Y eso fue lo que hizo, estableció juicio y justicia, ¿no? Con su muerte, no se rindió hasta el final. Así dice el Dios creador, yo Jehová te llamo para cumplir justicia. Te destiné para que unas a mi pueblo y seas luz a las naciones, ¿no? Fue la obra de Cristo. Fue totalmente la obra de Cristo, ¿no? Nuestra máxima ayuda, nuestra máxima unión, Cristo Jesús. Para abrir la vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y a la luz a los que están en tinieblas. Y esto en un sentido espiritual, no solamente literal, ¿no? Sí, bueno, Cristo ayuda a muchos enfermos, dio la vista a muchos, sí, está bien, pero en un sentido espiritual lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Sigue volviendo la vista a los ciegos, ¿no? Y sacando de la cárcel del pecado a sus cautivos, ¿no? Jehová es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi honor a ídolos. Digo las cosas antes de que sucedan, anuncio las cosas nuevas.
Canten a Jehová canción nueva, todo el mundo lo alabe, ¿no? Una vez más, el Dios que ve el futuro se nos describe aquí. El Dios que lo sabe todo, el Dios que merece toda la honra, toda la gloria por todas sus maravillas, por todo lo que hace nosotros, nos libera del pecado, nos da sanación física, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. En el desierto y en las ciudades, en el campo y en las cumbres, alaben a Dios. Denle gloria y que se escuche hasta los confines de la tierra. Jehová avanza como un héroe, se enardece o se llena, podríamos decir, ¿no? De pasión, podríamos decirlo, ¿no? Como un guerrero, lanza su grito de guerra y los enfrenta como valiente, ¿no? Aquí la idea de Dios como un héroe, como un luchador, como un guerrero valiente, ¿no? ¿Por qué esta figura? Miren, tenemos al Dios amoroso, al pastor, etcétera, etcétera, pero también tenemos al Dios guerrero, al Dios peleador, ¿no? Al Dios luchador. Por mucho tiempo me he callado, pero ahora grito como mujer dando a luz y actúo, ¿no? Bueno, aquí nos pone el actuar de Dios, ¿no? Y pareciera, miren, yo les digo algo, sinceramente, y no me malinterpreten, pero pareciera que Dios está dormido, ¿ya? Y ustedes ven a su alrededor, ¿no? Y bueno, quizás nuestras vidas no sean tan malas, ¿no? Para la mayoría de nosotros espero que así sea, de hecho, de todo corazón. Pero miren, hay vidas tan tristes, pero tan tristes. Y cuando uno ve ese tipo de casos, uno dice, Dios, ¿cuándo vienes? ¿No? Y parece que uno dice, ¿y dónde está Dios en toda esta maldad? ¿No? O sea, son cositas que a nosotros nos hacen preguntarnos cosas, ¿no? Entonces, por eso aquí dice Dios, ¿no? Por mucho tiempo he callado, no es que Dios está dormido, ¿no? Yo les dije pareciera, o sea, usando una idea humana, por favor, entiendan, ¿no? Pero dice, por mucho tiempo callado voy a actuar, pronto voy a actuar, ¿no? Talaré montes y collados, acabaré con la vegetación, los ríos serán pantanos, secaré las aguas, ¿no? Bueno, esto nos describe prácticamente el día final. Haré andar al ciego por caminos nuevos, le convertiré la oscuridad en luz y allanaré los caminos, no los desampararé. Y bueno, esto para mí tiene un cumplimiento en un sentido muy, muy espiritual, ¿no? Y bueno, ¿qué más dice? Los que confían en los ídolos volverán avergonzados. Sordos, oíd, ciegos, mirad. ¿Quién es más ciego que mi servidor y más sordo que mi mensajero? Y bueno, aquí miren, este versículo 19, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Bueno, aquí está haciendo Dios prácticamente un llamado, ¿no? ¿Un llamado a quién? A su pueblo. Yo les digo, ¿quién es más sordo y más ciego que la iglesia adventista? Y que los adventistas. Cristo está por venir, está que es a punto de desatar la crisis de los siglos y andan haciendo programas tontos y haciendo perder el tiempo a la membresía. ¿Puede haber alguien más ciego que ellos? ¿O que nosotros? Que también... Bueno, yo hago una pregunta. ¿Quién es más tonto? ¿El tonto o el que siga al tonto, no? Yo les conté una experiencia anterior que tuve en unos disque camporís, ¿no? Vean, yo cuando fui a este camporí, vuelvo y repito, ¿no? Yo vi que era una pérdida de tiempo. El último día cogí. Bueno, el sábado me aguanté el sábado como pude. Pero el domingo en la mañana, con otro panita que estaba por ahí, media vuelta. A primera hora de la mañana me vine. Dije yo, no pierdo tiempo. Me voy a trabajar, dije, porque ahí gano más. ¿Ya? Porque no fue nada, fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, miren, yo sin darme cuenta, llegué a un lugar que no valió la pena. No importa, cogí y me regresé por donde vine. Eso es todo. ¿No? Entonces miren, no seamos ciegos, no seamos sordos. Lastimosamente aquí el pueblo de Israel estaba ciego y sordo. Nosotros es la misma condición, ¿no? Bueno, ya hemos de llegar a la Odisea. Ahí nos hemos de dilatar bastantísimo en ese tema. Ahí he de hablar hasta decir basta, se los prometo. Pero bueno. Ves y no adviertes. Tienes oídos pero no oyes. Madre mía. Jehová por su justicia, la quise hacer grande y gloriar. A ver.
Mejor les voy a leer textualmente, no he anotado aquí bien, dice. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley, engrandecerla, ¿no? Bueno, Dios quiere hacer grande su propia ley, ¿no? Esto es como verán, cuando uno hace algo, mire, por ejemplo, a mí, yo cuando escribo un poema y me queda tan bien, lo publico. Hago hasta un video a veces, ¿no? Narrándolo y todo. O sea, a mí me gusta. Hay poemas que nunca los escribo, están bonitos y todos, pero no creo que están a la altura, ¿no? Como para glorificarlos, ¿no? Pero la ley de Dios es tan perfecta como Él mismo, ¿no? Que es esencial, ¿no? Que Dios mismo considera que debe ser glorificada, ¿no? Más o menos la idea que nos expresa aquí. Pero su pueblo es saqueador. Les roban y nadie los libra, ¿no? ¿Quién oirá y entenderá lo que está por venir? ¿Quién te permitió que le pase la desgracia a Israel? Fue Dios porque pecamos, pues no le obedecimos. Por eso los ha castigado, ¿no? Dios quería exaltar su ley. El pueblo, naranjas, como siempre digo yo, que les vino castigo. ¿Por qué? Por desobedientes. Fin de la historia, ¿no? Este ha sido el estudio de hoy. Sí, parece que sí. Ah, no, perdón. Ahora sí, vamos a los comentarios del Espíritu de Profecía. Vamos a ver qué nos dice, porque sinceramente no los he leído. Son algunitos, pero bueno, como vamos cortos de tiempo, bueno, tenemos tiempo de sobra. Podemos leerlos todos tranquilamente, ¿no? Y bueno, son del capítulo 40, del capítulo 42, 40 y 42. Y nos dice así, dice, algunos judíos firmes en los principios influyeron sobre sus compañeros idólatras. Miren lo que dice aquí. El pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en favor de su pueblo Israel. Después de que éste fue severamente castigado delante de sus enemigos, Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia en lugar de la sabiduría y justicia de Dios. Y como resultado, la nación fue arruinada. Señores, ahí está. Nos fue mal, ya no confiamos en Dios, confiamos en nosotros, fue peor todavía. Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser humillado, se arrepintiera, pero los judíos dispersos y cautivos no fueron dejados sin esperanza. Se les animó, pues mediante esa humillación serían inducidos a buscar al Señor Dios. Les dio a Isaías un mensaje para este pueblo, ¿no? Bueno, Dios siempre trata, aún en la prueba, Dios nos trata de rescatar, ¿no? Cuando los judíos fueron dispersados desde Jerusalén, había entre ellos jóvenes y señoritas que eran firmes, como la roca, a los buenos principios, hombres y mujeres, cuya conducta no hacía que el Señor se avergonzara de llamarlos su pueblo. Su corazón se entristecía por la apostasía que no podía impedir. Esos inocentes debían sufrir con los culpables, pero Dios les daría fortaleza suficiente para su día. Miren qué interesante, ¿no? A veces pagan justos por pecadores, ¿no? Así es, ¿no? Estos inocentes debían sufrir con los culpables, pero Dios les daría fortaleza suficiente para su día, ¿no? Aunque lastimosamente a veces pagan justos por pecadores, Dios da la fortaleza a esos justos, ¿no? Tenemos esa esperanza. Fue a ellos a quienes se envió el mensaje de ánimo. La esperanza de la nación residía en que esos jóvenes y señoritas, miren, recalquemos esto. Los que se está hablando de jóvenes, no se está hablando de ancianos, jóvenes y señoritas. ¿Quiénes van a dar el mensaje final a la tierra? Los jóvenes. Conservarán su integridad y en su cautiverio esos obedientes influyeron sobre sus compañeros idólatras. Miren, en pleno cautiverio fueron una poderosa influencia sus compañeros, ¿no? La influencia de un justo. Si todos los que fueron llevados cautivos se hubieran aferrado firmemente a los principios correctos, habría impartido luz en cada lugar donde fueron esparcidos, pero permanecieron en su impenitencia y les sobrevino un castigo todavía mayor. Sufrieron esas calamidades para su purificación. Quería colocarlos en una situación donde pudieran ser instruidos. Señores, donde el hombre ve una desgracia, Dios ve una oportunidad, ¿no? Y bueno, miren, si los que hubieran recibido esa influencia ¿cuál es la palabra? Hubieran sido más dóciles al mensaje, la historia hubiera sido diferente. Pero no fue así, ¿no? Pero bueno,
Sigamos, ¿no? Están buenas las citas, ¿eh? Israel fue plenamente instruido en cuanto al Salvador venidero. Vamos a ver qué nos dice. Isaías vio la entrada, miren, Isaías vio la entrada triunfal del Cristo en Jerusalén, en medio de las alabanzas y del regocijo del pueblo. Sus palabras proféticas son elocuentes en su sencillez. Miren, o sea, lo que describió Isaías fue exactamente lo que vio a Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Se manifiesta la inspiración en este registro de la obra de Cristo. Estos capítulos finales del libro de Isaías debieran ser estudiados diligentemente, pues están llenos del Evangelio de Cristo. Nos revelan que Israel fue plenamente instruido en cuanto al Salvador venidero. Siguiente cita, nuestra recompensa diaria. Siempre que Dios viene a nosotros, su recompensa está con Él. No la deja en el cielo, sino que nos la da cada día. Nos la da cada día. Diariamente nos da confianza, luz y bendición. Diariamente nuestros corazones laten al unísono con su gran corazón de infinito amor. Bueno, día tras día vemos los milagros de Dios en nuestro diario vivir, en pocas palabras. Siguiente cita, el hombre no le puede enseñar nada a Dios. Vamos a ver qué dice. Los hombres a veces suponen que descubren nuevas verdades científicas, pero no pueden enseñarle nada a Dios. Nuestro Dios es un Dios de conocimiento infinito. Bueno, más claro que el agua no puede ser. Siguiente cita, preguntas para meditar. Estas preguntas son dirigidas a nosotros, tan ciertamente como lo fueron a los israelitas. ¿Podemos contestarlas? No. Siguiente cita, los hombres adoran diversos dioses. El Señor presenta su supremacía, pero Satanás bien sabe que el culto del Dios viviente eleva, ennoblece y ensalza a una nación. Miren, repito, pero Satanás bien sabe que el culto del Dios viviente eleva, ennoblece y ensalza a una nación. Él sabe que el culto a los ídolos no eleva, sino que degrada las ideas de los hombres al asociar con el culto lo que es vil y corrupto. Se empeña continuamente en apartar la mente del único Dios verdadero y viviente. Induce a los hombres a honrar y glorificar objetos que han hecho las manos humanas o a las criaturas inanimadas que ha creado Dios. Los egipcios y otras naciones paganas tenían muchos dioses extraños, criaturas de su propia imaginación caprichosa. Los judíos no hicieron más imágenes después de su largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las insignias o estandartes romanos, especialmente cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados. Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento. Cuando la insignia romana fuera erigida en el lugar santo del templo, la consideraron como una abominación. Ah, qué interesante, ¿eh? Ahí entienden la abominación desoladora, del cual el profeta Daniel habló. Bueno, eso lo hemos de estudiar cuando lleguemos a Jerusalén y a la destrucción del templo. Ahí les he de ampliar un poquito más esto, ¿no? Pero esta cita está bien interesante, ¿eh? O sea, el hecho de cuando los romanos pusieron el estandarte del águila romana en los alrededores de Jerusalén, ellos lo consideraron eso la abominación desoladora, ¿no? Seguimos. Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Deben practicar una fe viva. De esta manera su culto será regido por una fe genuina y no por la imaginación. Oye, qué interesante. Repito esta cita. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Deben practicar una fe viva. De esta manera su culto será regido por una fe genuina y no por la imaginación. Que los hombres adoren y sirvan al Señor Dios y solo a Él. No se ensalce el orgullo egoísta, ni sea servido como un Dios. No se haga del dinero un Dios. Vean, si la sensualidad no es mantenida... Si la sensualidad, la pasión, la lujuria, los deseos carnales no es mantenida bajo el control de las facultades superiores de la mente, las bajas pasiones gobernarán al ser. Cualquier cosa que se convierta en objeto de atención y admiración indebidas, que absorba la mente, es un Dios que se escoge antes que al Señor Dios es un escudriñador del corazón.
Él distingue entre el verdadero servicio de corazón y la idolatría. Oye, buenísima esta cita, ¿eh? Bueno, en la actualidad hay videojuegos, pornografía, comida, hobbies, programas de televisión, tantas cosas que son dioses. O sea, ¿cuál es la definición de un dios? Es alguien, yo le defino así de manera práctica, es con quien pasas más tiempo que con Dios. Simplemente. Bueno, vamos por ahí siguiendo en la siguiente cita. Dice, los ángeles iluminan la mente mientras estudiamos las obras de Dios. Vamos a ver qué nos dice. Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos. Vedlo en las maravillas de los cielos estrellados. No solo debemos contemplar los cielos, debemos considerar las obras de Dios. Él quiere que estudiemos las obras de lo infinito y que por ese estudio aprendamos a amarlo, reverenciarlo y obedecerlo. Los cielos, la tierra, con sus tesoros deben enseñar las lecciones del amor, el cuidado y el poder de Dios. Bueno, por medio de la creación, nosotros tenemos que llegar a Dios. Es la idea básica. Satanás procura distraer a los hombres para que no piensen en Dios. El mundo lleno de entretenimientos y de amor al placer siempre está sediento de alguna novedad, y cuán poco tiempo y atención se dan al Creador de los cielos y de la tierra. Dios exhorta a sus criaturas para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que las rodean y admiren su obra. Los cuerpos celestes merecen ser contemplados, ¿sí? Dios los ha hecho para el beneficio del hombre, y mientras estudiamos sus obras, ángeles de Dios estarán a nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico. Cuando contempléis las maravillosas cosas que ha hecho la mano de Dios, que vuestro orgulloso y necio corazón sienta su dependencia e inferioridad. Cuando consideréis estas cosas, comprenderéis la condescendencia de Dios. Bueno, creo que es muy clara la cita. Sigamos con la siguiente cita. Dice, todas las mercedes vienen al hombre por medio de la cruz. A ver qué nos dice. Dios hizo el sol y la luna. No hay una estrella que embellezca los cielos que Él no haya hecho. No hay ningún alimento en nuestra mesa que Él no haya provisto para nuestro sustento. El sello y sobrescrito de Dios está sobre todo. Todo está incluido y proporcionado con abundancia al hombre mediante el don inefable. El unigénito de Dios fue clavado en la cruz para que todas esas mercedes pudieran fluir hasta la obra de Dios, ¿no? Bueno, siguiente cita dice, Cristo fomentaría la fe y la esperanza. El Cristo no era como los maestros de sus días. La ostentación, exhibición y jactancia de piedad reveladas en los sacerdotes y fariseos no eran propias del... Miren, oigan, aquí... A ver. Hoy pasa lo mismo. Se viene una idea a la mente, ¿no? Les repito. La ostentación, exhibición y jactancia de piedad reveladas en los sacerdotes fariseos no eran propias de él. Verán, yo no sé, pero en mi país es así. Que si estás dando estudios bíblicos tienes que mandarle fotos al grupo de WhatsApp. Que si la iglesia se llenó, fotos al grupo de WhatsApp. Que si hiciste el proyecto no sé qué, fotos al grupo de WhatsApp. Que si salís, fotos, todo es fotos al grupo de WhatsApp. Todo lo que tú hagas, fotos al grupo de WhatsApp. Que somos detectives. La exhibición, ¿no? De todo lo que hacemos. Hoy es lo mismo que en los tiempos de Jesús. Lo mismo. Seguimos. Cristo veía la obra de los sacerdotes y los gobernantes, los afligidos y angustiados, precisamente los que necesitaban ayuda. Eran tratados con las palabras de censura y reproche, pero él abstuvo de pronunciar cualquier palabra que quebrantara la débil cana. Estimulaba al débil pabilo humeante de fe y esperanza, y no lo apagaba. Alimentaba a su rebaño como un pastor tomaba las ovejas en sus brazos y las llevaba en su seno. Amén, ¿no? La obra de Cristo, ¿no? Que ya la vamos a ampliar también cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Siguientes citas, ya las finales, dice, la fidelidad hace que los hombres alaben a Dios. Vamos a ver qué nos dice.
Esta obra había sido confiada a Israel, pero éste había descuidado la obra que Dios le señaló. Si hubiera sido fiel en todos los aspectos de la viña del Señor, almas se habrían convertido. Las alabanzas del Señor se habrían escuchado desde los confines de la tierra, desde desiertos, ciudades y desde la cima de las montañas. Los hombres habrían alabado a Dios en alta voz, narrando su gloria. Pero el pueblo de Israel no le fue fiel, así que bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Y las dos citas finales nos dice, con su poder conquistamos la victoria. Vamos a ver qué nos dice. El resultado de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El hombre débil y limitado puede ganar la victoria con el poder de aquel que sale venciendo y para vencer. O sea, la victoria solamente está en la ayuda de Cristo. Y la última cita nos dice, el ejército de Dios magnifica la ley. Los que pertenecen al ejército de Cristo deben actuar en acción concertada. No pueden ser soldados fieles a menos que obedezcan órdenes. Es esencial una acción unida. No tiene verdadera fuerza un ejército en el que cada parte actúa por su cuenta. Verán, nosotros, miren, yo por ejemplo tengo un ministerio solo. ¿Estoy en rebeldía? ¿Estoy dividiendo la iglesia en átomos? No. Aunque yo esté solo, esto es como en la Reforma, les explico. Los reformadores, muchos de ellos no se vieron las caras nunca. Pero ¿saben qué? Tenían un mismo pensar. Mientras nosotros tengamos un mismo pensar, y me refiero al pensar de Cristo, no estamos actuando solos, mis queridos hermanos. Aunque tal vez estemos en una habitación solitaria grabando un video, no estamos actuando solos. Si estamos actuando bajo la dirección de Cristo. A fin de conquistar nuevo territorio para el reino de Cristo, sus soldados deben actuar en forma concertada. Él exige que su ejército sea unido, que avance constantemente, no como un grupo constituido por átomos independientes. El poder de ese ejército debe usarse con un gran propósito, magnificar las leyes del reino divino ante el mundo, ante los ángeles y los hombres. Repito, el propósito de su ejército debe usarse de la siguiente manera: para magnificar las leyes del reino divino ante el mundo, ante los ángeles y los hombres. Si ustedes están haciendo eso, no están actuando solos. En una misión, ¿no?, de guerra, se coge, es como por ejemplo, ¿no?, vamos a la Biblia, los 12 espías, se cogieron a 12 y se los enviaron, que estaban actuando solos. No, ellos tenían un papel importante que desarrollar, eran 12 apenas, pero era parte del plan del pueblo, ¿no? Entonces miren, si nosotros estamos dentro del plan de Cristo y aunque estemos, como les digo, en una habitación hablando frente a una cámara, todos solitarios, no importa, estamos actuando a la par con Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganme llegar. Para colaborarme en el proyecto del año bíblico, y tienen las diferentes maneras en las que me pueden hacer. En la descripción de este video tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.